10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en esta solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos que van del 11 al 17. Sin embargo, para comprender bien este pasaje, es necesario leerlo desde el versículo 10. Cuando volvieron los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Por los textos paralelos a este Evangelio, sabemos bien que el Señor lleva a los apóstoles a descansar un momento después de la ardua tarea de la misión. Sin embargo, versículo 11, cuando la gente se dio cuenta, lo siguió. Es decir, la gente que desea encontrarse con Jesús, escuchar sus palabras, recibir sus prodigios, se entera dónde va el Señor y lo busca. Podríamos decir que el relato que nos hace reflexionar en la Eucaristía comienza el día de hoy con este verbo, con esta acción de Jesús. La gente lo seguía y Él los acogió. Es una parte del versículo 11 que nos encuentra en nuestra traducción litúrgica, que sin embargo es importantísima, es impresionantemente importante. El verbo apodejomai, Él los recibe, los acoge, les da la bienvenida. Y es importantísimo precisamente porque la Eucaristía revela ese deseo del corazón de Jesús de recibir con amor, de aceptarnos, de darnos acceso a Él. A pesar de que Él se encontraba con ese deseo de ayudar a descansar a los apóstoles, lejos de desentenderse de la muchedumbre, los acoge con amor. Y cuando los acoge, lleva a cabo dos acciones fundamentales que también tienen relación con la Eucaristía. Les hablaba del reino de Dios. El alei autois perites basileias tu theu. El alei, el verbo laleo, conjugado en el imperfecto, es decir, una acción continua. Les hablaba sin ninguna prisa de las verdades de Dios. Jesús enseña el reino, les da su palabra. En la Eucaristía somos acogidos por el Señor y escuchamos su palabra que nos enseña. Y sanaba a los que tenían necesidad. Otra acción muy ligada a la Eucaristía es esta sanación de nuestro Señor Jesucristo. Él demuestra su inmensa caridad sanando a todos. En la Eucaristía el Señor nos sana, pero nos invita también a ser como multiplicadores de esa caridad suya y acoger, acompañar, enseñar y sanar a aquellos que sufren. No es de extrañarse que tras una actividad tan importante resumida en un versículo, pero que por el verbo al imperfecto que les explicaba y porque no escapa a nuestra comprensión, que no se trató de una media hora de estar con Jesús, sino de una actividad larga. Por lo tanto, comenzaba a declinar el día. Al declinar el día se le acercan los 12 y le dicen: despide a la muchedumbre para que, yendo a los pueblos cercanos y a las aldeas de alrededor, puedan buscar albergue y tener para comer. ¿Por qué? Porque este es un eremo topo, un lugar desierto. Nuestra traducción es un lugar solitario, pero es interesante, un lugar desierto, es literalmente lo que dice el texto. ¿Qué le piden los apóstoles a Jesús? Que se desvincule de la muchedumbre, que apague el switch, digamos así. Bueno, ya es hora de irse, es hora de dedicarnos a nosotros mismos. Despide a la muchedumbre. Apoliuson ton ochlon. Es interesante como este verbo apolio es un verbo que se usa, entre otras cosas, para hablar de eso, de despedir, de liberarse, e incluso se puede referir al divorcio. Evidentemente no es literalmente lo que los apóstoles le están pidiendo a Jesús, que se divorcie de la muchedumbre. Pero es interesante cómo en esta palabra podemos encontrar ese rasgo de querer separarse, o sea, deslindarse. Ellos, los discípulos, le piden a Jesús que ya se deslinde de la gente,
que no tenga con ellos una actitud como tan de dependencia, ¿no? Sino que ya les deje libres. Despide a la muchedumbre. Porque este es un lugar desierto, donde no hay esta manifestación de Cristo, donde no está la Eucaristía, la sociedad que no está animada, que no late con un corazón eucarístico, se convierte en un lugar desierto. Jesús contrapone la actitud de los 12 que le piden que despida la muchedumbre, es decir, que se deslinde de ellos. A ellos Jesús les responde pidiéndoles una actitud completamente distinta. Dote autois humeis fagen. Denle ustedes a ellos de comer. No despidan, sino háganse cargo. Es interesante cómo en la multiplicación de los panes y como una prefiguración de la Eucaristía nos encontramos esta invitación de Jesús pidiendo a los apóstoles que se hagan cargo, que no despidan a la muchedumbre, no, que se hagan cargo de esa muchedumbre, que se hagan cargo de ellos, que los tomen bajo su cuidado. Responden ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y a manera casi de ironía o de ridiculización, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este gentío, para 5.000 hombres. Resulta imposible. Es una manera de decirle a Jesús, mira, lo que nos estás pidiendo es imposible. Había unos 5.000 hombres. Entonces Jesús les dice a los discípulos, háganlos sentar en grupos de 50. Jesús les invita pues a los apóstoles a que organicen a esta muchedumbre, que la transformen en cierto modo en una comunidad organizada. Así lo hicieron y hacen que se acomoden todos. Y aquí viene el momento más importante del relato. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se puso a dárselos a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Versículo 17, comieron todos hasta quedar satisfechos. Es un versículo muy importante. Éfagon, kai ejortacesan pantes. Comieron y se saciaron todos. De aquí se nos revela que este pan que Jesús da es para todos. Todos están llamados a él y todos se sacian, quedan satisfechos. El verbo jortazo. Todos quedan llenos, plenos. Evidentemente, y ahora conviene volver sobre el versículo anterior, los signos que Jesús realiza en este pasaje para multiplicar el pan, toma los panes, levanta los ojos al cielo, los bendice, los parte y los da, son signos que prefiguran aquellos signos maravillosos que Él llevará a cabo en la última cena y que nos mandará a repetir en su nombre. Es decir, el verdadero pan con el cual Jesús nos acoge, en el que Jesús nos enseña, con el cual el Señor se hace cargo de nosotros, hecho, confeccionado para todos y que sacia nuestro corazón, es el pan de la Eucaristía. San Pablo, como sabemos bien, en 2 ocasiones habla de forma solemne, recordando que ha recibido una enseñanza inmensa. Y una de estas ocasiones es cuando habla de la Eucaristía, en el capítulo 11. La otra ocasión en el capítulo 15, cuando habla del carisma de la muerte y resurrección del Señor. La Eucaristía es tan importante que cuando San Pablo habla de la tradición de cómo lo ha recibido, dice sin embargo que lo ha recibido del Señor. Leemos pues lo que será nuestra segunda lectura, 1 Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que a su vez les transmití. Parélabon parédoca. He recibido del Señor, parélabon, y les transmito, parédoca. ¿Y qué es lo que transmite Pablo? Que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó pan, y dando gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Hagan esto en memoria mía.
El Señor Jesús entonces en la noche en que fue entregado, en la noche de la última cena, y nos hace ver que este gesto que el Señor Jesús realiza tiene un vínculo directo con su entrega. En la noche en que el Señor fue entregado, tomó pan. Kai eucharistesas, y dando gracias, con el verbo eucharisteo, de ahí viene la denominación de la misa como Eucaristía, dando gracias, o sea, llevando a cabo una oración especial que hoy nosotros llamamos consagración, éclasen, lo parte y dice: Tuto mu estin to soma, to hyper humon. Esto de mí es el cuerpo, el cual por vosotros. Esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Es interesante porque Jesús establece una relación directa. El pan es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Sabemos que al decir cuerpo se encuentra detrás pues la expresión hebrea basar, ¿no? Que significa la carne, es decir, toda la persona en su realidad incluso más débil. El Señor Jesús dice que en este pan se encuentra Él mismo. Este es mi cuerpo, esta es mi realidad, esta es mi humanidad, este es mi ser. Por eso en el cuerpo de Cristo, en este pan consagrado, se encuentra todo el ser del Señor, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto es mi cuerpo, el cual to hyperhumon, es el cuerpo en el acto de ser entregado. Es el cuerpo donado, el cuerpo sacrificado. Por eso la Eucaristía es sacrificio del Señor. Tuto poiete esto haced eis ten emen anamnesin. En anamnesis mía, en memorial mío. No solo en memoria, no solo para recordar, sino en memorial. Detrás de la anamnesis griega se encuentra el zícaron hebreo. Esta categoría según la cual cuando se hace memoria de algo, no solo nos acordamos, sino que ese algo se hace presente. Versículo 25. Del mismo modo, meta to deipenesai, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: Tuto topoterion hekainedia theke estin ente eme haimati. Esto, el cáliz de la nueva alianza, es en mi sangre. Sobre el cáliz, con el vino, Jesús pronuncia estas palabras: esto es el cáliz, esto es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. No solamente Jesús dice que esta es su sangre, sino que con esta sangre se sella la nueva alianza, recordando que la primera alianza se había sellado con la sangre de las víctimas, tal como nos recuerda el Éxodo 24. Esta es la nueva alianza que se sella en mi sangre. Se entiende que es esta sangre del sacrificio, la sangre que es derramada. Y luego añade: cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Eis ten emen anamnesin, la misma idea. Esta sangre que se derrama es memorial de mí. Entonces Jesús deja su memorial, su presencia, la presencia del acto de entregar su vida y su sacrificio en el cuerpo y su sangre. Y añade en el versículo 26: porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que ustedes comen de este pan, beben de este cáliz, ¿qué hacemos? Tonzana tutukiriu, la muerte del Señor, catangelo, se anuncia, se declara hasta que Él venga. De aquí se hace énfasis aún en este valor sacrificial de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo que se hace presente en memorial cada vez que comemos de este pan y de este cáliz. Sabemos bien que es el sacrificio de Cristo que se realiza de modo incruento, sin derramamiento de sangre, como lo explicará luego la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo en él
está en su sacrificio según su modo cumplido del sacrificio, es decir, según la resurrección. Por eso en la Eucaristía Jesús no está muerto, está vivo y resucitado, pero hace presente su verdadero y único sacrificio. Si bien no está incluido en la lectura del fragmento que leeremos el domingo, conviene culminar con los 2 últimos versículos de este pasaje. Así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba del cáliz. Este don que el Señor da de su cuerpo y de su sangre es tan importante que quien lo coma indignamente, es decir, anaxios, quien lo coma sin estar axios, digno, entonces esta persona se vuelve reo, enojos, culpable de comer el cuerpo y la sangre del Señor. Lo que implica que para comer el cuerpo y la sangre del Señor es necesario examinarse, tener una conciencia de no estar en pecado grave, en pecado mortal. Entonces, el cuerpo de Cristo es para todos, tal como hemos escuchado en el Evangelio, todos que comieron, pero para comerlo es necesario tener conciencia de no estar en pecado mortal. Es verdad que este cuerpo no es un premio solo para los justos, por supuesto, es para todos los pecadores, pero es necesario comerlo en su orden correcto, después de haber lavado mi alma con el bautismo y, si hay pecado mortal, de haber reconciliado mi corazón con el sacramento de la penitencia. Qué alegría, pues, recibir este cuerpo y sangre del Señor. Qué alegría sentirnos, pues, destinatarios de su presencia. Eso es lo que celebramos en Corpus Christi. Alegrémonos inmensamente por eso. Que Dios los bendiga.